Bueno, hola a todos nuevamente. En esta oportunidad lo que vamos a ver es sobre el lenguaje matemático, algunas leyes del álgebra proposicional y cómo las aplicamos para trabajar en matemática, en demostraciones, en procesos de validación en general que incluyen demostraciones, obtener contraejemplos, verificaciones, etc. Vamos a empezar con la denominada ley contrarrecíproca, pero para ello necesitamos entender algunas cuestiones previamente. Si yo considero una implicación de la forma P implica Q, en conexión con ella puedo generar otras tres. ¿Cuáles? Si yo intercambio el consecuente y el antecedente, obtengo la denominada recíproca. Si yo mantengo las posiciones de P y Q y las niego al mismo tiempo, obtengo la denominada contraria. Y si yo a la contraria le hago la recíproca, obtengo la contrarrecíproca. Repito nuevamente. Dada una implicación de la forma P implica Q, en conexión con ella puedo generar otras tres. Si intercambio antecedente y consecuente, obtengo la recíproca. Si a la P implica Q original mantengo la posición de P y Q y las niego al mismo tiempo, obtengo la contraria. Y si a la contraria le hago la recíproca, obtengo la contrarrecíproca. Todo esto se podría reflejar perfectamente en el siguiente esquema. P implica Q, las posiciones horizontales serían las de las contrarias. Las verticales serían las de las recíprocas. Y las oblicuas, la de las contrarrecíprocas. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que desprender de esto? ¿Qué es lo que necesitamos de esto? Bueno, normalmente, a veces, cuando yo tengo una implicación, puedo necesitar ver qué ocurre con el valor de verdad de la recíproca. De hecho, que si se cumple P implica Q y Q implica P, obtengo la doble implicación o bicondicional. Es decir, si P implica Q y Q implica P, eso es la definición de bicondicional. El ida y vuelta, vulgarmente. Es decir, si P implica Q y Q implica P, equivale a decir que P sí, solo sí Q. Ahora, volviendo a lo que realmente nos interesa, esto ya fue desarrollado en otro momento, si yo tengo una implicación, P implica Q, que es verdadera, ¿qué puedo decir del valor de verdad de las otras tres? Bueno, si P implica Q es verdadera, nada puedo decir del valor de verdad ni de Q implica P, ni de no P implica no Q, porque no hay garantía de que sean verdaderas, porque P implica Q sea verdadera. La única garantía que tengo, en el caso de que el valor de verdad de P implica Q sea verdadero, es que no Q implica no P va a ser verdadero. Entonces, acá sí tenemos una nueva ley. Sí, ahí tenemos una nueva ley. Hay una garantía de que si una implicación en su valor de verdad es verdadera, lo es automáticamente la contrarrecíproca. Y eso se traduce en una ley denominada la ley contrarrecíproca. Y tiene dos versiones. P implica Q siempre va a ser equivalente a no Q implica no P. Esa es la ley contrarrecíproca de la implicación. Hay una ley exactamente igual para la doble implicación. P sí y solo sí Q es equivalente a no Q sí y solo sí no P, que también la puedo escribir como no P
sí, solo sí, no Q. Porque en este caso la ubicación de no P y de no Q no importan. ¿Por qué? Porque P es equivalente a Q y su negación también. Esta es la denominada ley contrarrecíproca del álgebra de proposiciones. Es una ley que es universal, cualesquiera sean P y Q. ¿Cómo podemos probarlo esto? ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, como tenemos un bicondicional, vamos a enfocarnos en probar la primera. Vamos a probar que si P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Entonces, ¿qué tendría que probar? Que si el valor de verdad de P implica Q es verdadero, equivale a decir que el valor de verdad de no Q implica no P también es verdadero. Como se trata de un bicondicional, tendría que ver también que si el valor de verdad de P implica Q es falso, equivale a decir que el valor de verdad de no Q implica no P también es falso. Bueno, primero vamos a probar esto. Vamos a probar que si el valor de verdad de P implica Q es verdadero, equivale a decir que el valor de verdad de no Q implica no P también es verdadero. Entonces, el valor de verdad de implica Q es verdadero. Eso equivale a decir cuando una implicación es verdadera, cuando nunca se da el caso en que es falsa. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando no es cierto que el valor de verdad del antecedente es distinto al valor de verdad del consecuente. Es decir, sabemos que el único caso que invalida la implicación es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bueno, eso, para que sea verdadera, no tiene que ocurrir nunca. Pero vamos a escribirlo un poco más desglosado. O sea que no es cierto que el valor de verdad de P va a ser verdadero y el valor de verdad de Q va a ser falso. Bien. Nosotros tenemos que llegar a probar que el valor de verdad de no Q implica no P es verdadero. Cuando uno está haciendo una prueba, especula a lo que tiene que llegar. Entonces, partimos de la hipótesis de que P implica Q es verdadero. Eso va a ocurrir cuando nunca se dé el caso de P verdadero y Q falso. Y eso va a ocurrir cuando no sea cierto que P sea verdadero y Q falso al mismo tiempo. Pero nosotros tenemos que llegar a esto, a que el valor de verdad de no Q implica no P es verdadero. Por ende, vamos a tener que analizar los valores de verdad de P y de Q. Perdón, de no P y de no Q. El de P y de Q lo conocemos. ¿Por qué? Porque queremos llegar a construir el valor de verdad de no Q implica no P. Entonces, manteniendo la negación que tenemos fuera del paréntesis, si P es verdadero, ¿cómo va a ser el valor de verdad de no P? Y el opuesto, falso. Y si el valor de verdad de Q es falso, ¿cómo va a ser el valor de verdad de no Q? Y si el de Q es falso, el de no Q es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo llegamos desde la cadena inicial. El valor de verdad de P implica Q es verdadero. Eso no va a ocurrir si el de P es verdadero y el de Q es falso. Entonces, eso no va a ser cierto cuando. ¿Cuándo no va a ser cierto? Cuando no se dé el caso de que P sea verdadero y Q sea falso. Pero ¿qué pasa? Dijimos que teníamos que construir que el valor de verdad de no Q implica no P es verdadero. Entonces dijimos, si P es verdadero, no P es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. En base a esto, ¿qué podemos obtener? Construimos el valor de verdad de no Q implica no P. A ver, no Q vimos que... ¿Vísteme? Entonces, el valor de verdad de no Q implica no P. Recordemos que esto lo estoy construyendo dentro del paréntesis. Afuera sigue negado. Entonces, construyo el valor de verdad de no Q implica no P. ¿Que cómo es? Y no Q vimos que es verdadero. Y no P vimos que es falso. Una implicación con antecedente verdadero y consecuente falso, ¿cómo es?
falsa. O sea que el valor de verdad de no Q implica no P, ¿cómo es? Falso. Su negación, ¿cómo es? Si no es cierto que el valor de verdad de no Q implica no P es falso, quiere decir que el valor de verdad de no Q implica no P, ¿cómo es? Verdadero. Que es lo que queríamos probar. ¿Qué nos faltaría para que esto quede totalmente probado? Porque es un bicondicional, entonces tendríamos que ver que los dos son verdaderos o que los dos son falsos. Entonces tendríamos que probar que el valor de verdad, que si el valor de verdad de P implica Q es falso, equivale a decir que el valor de verdad de no Q implica no P también es falso. Entonces, partimos de la hipótesis, tomándola como hipótesis a porque podría ser al revés, ya que es un bicondicional. Entonces, si el valor de verdad de P implica Q es falso, quiere decir que el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso. Como yo tengo que llegar a probar que el valor de verdad de no Q implica no P es falso, los tengo que obtener. Si el valor de verdad de P es verdadero, el de no P, ¿cómo va a ser? Falso. Y el de no Q, ¿cómo va a ser? Si Q es falso, verdadero. Y ahora construyo el valor de verdad de no Q implica no P. Entonces, si no Q es verdadero y no P es falso, ¿cómo es el valor de verdad de la implicación? Antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Por lo tanto, hemos establecido que si el valor de verdad de P implica Q es verdadero, el de no Q implica no P es verdadero. Lo probamos. Y también probamos que si el de P implica Q es falso, el de no Q implica no P también es falso. Con lo cual, validamos la ley contrarrecíproca. Es un ejercicio para el lector, visor, estudiante, probar el del bicondicional, que es muy, muy parecido. Ahora seguimos en la segunda parte del video, pero ¿cómo lo aplicamos en casos concretos en matemática? ¿Qué les parece la idea? Nos vemos.